Hola, ¿qué tal? Es el doctor Cristian Hernández y hoy quería hablar del tema de la inflación, de la desinflación y cómo estos conceptos se desarrollan en la economía en general y cómo afectan el desempleo, el crecimiento y otros efectos económicos que pueden tener. Bueno, para empezar, otra vez estamos hablando de la inflación, desinflación y los efectos en la economía por lo general. Algunos puntos que vamos a discutir hoy serían qué es lo que es la inflación, tratar de concretar una definición un poco menos abstracta de cómo la vemos en el día a día. Sabemos qué es lo que es, pero poner un poco más conceptos académicos aquí. ¿Cuáles son los costos económicos de la inflación? Como el tercer punto es cómo la inflación y la desinflación crea ganadores y perdedores, y por lo último sería la importancia de mantener una tasa de inflación más o menos estable, o cuáles son las alternativas a esto. Bueno, para empezar vamos a concretar la definición técnica de lo que es la inflación. Sabemos lo que es y cómo se siente en términos de los síntomas, que es la reducción del poder adquisitivo de una moneda. Sabemos que lo que es que se entiende como obtener menos bienes y servicios por la misma cantidad de dinero. Y en sí lo que es un aumento de los precios. Más simplemente sería así como se define. También casualmente se observa o se entiende como más dinero persiguiendo menos bienes o servicios, o más dinero persiguiendo el mismo nivel o la misma tasa de bienes o servicios. Okay. Y aquí también va a haber gastos unitarios que se aparecen cuando la inflación hace que el dinero sea una unidad de medida menos confiable. Aquí, o sea, es que tienes que entender que el dinero no es riqueza en sí, o no es, el dinero no es lo que significa la riqueza, pero sino es una nómina representante midiendo la riqueza de una empresa o de un individuo. Arriba de estos gastos unitarios que se presentan cuando la inflación hace que el dinero sea una medida menos confiable, van a haber costos específicos como costo del menú, que es literalmente el costo de cambiar los precios listeados. Imagínate, es como volver a etiquetar artículos, volver a imprimir menú o actualizar listas de precios de computadora. O sea, esto se va a dedicar un poco de tiempo, va a ser costoso en términos de tiempo y de dinero en tener que cambiar o negociar. Puedes hasta perder una negociación si tienes un precio listeado que ya no es el que vale. Bueno, y seguimos. Otro costo que es el costo de pie, que sería las transacciones adicionales causadas por la inflación. Bueno, ¿y qué es lo que significa aquí? ¿O qué es lo que son los que caen aquí adentro? Bueno, estas son las transacciones como hoy en día decir, sacar dinero de efectivo de una caja o de un negocio o de tu cuenta bancaria personal, e invertirla en Bitcoin o en otro tipo de inversión donde haya una tasa que va sobre o que se acerca más al nivel o la tasa de la inflación. Entonces, una tasa de interés que te siga más cercana a la tasa de la inflación o que vaya sobre la tasa de la inflación sería lo ideal aquí, pero son costos de pie porque puedes que, si eres una empresa suficientemente grande, puedes que tengas un departamento o puedes tener 2 o 3 empleados o hasta más que se dediquen solamente a estas transacciones de mover dinero en efectivo de las cajas a estos vehículos de inversiones que tratan de balancear o de establecer la tasa de inflación de tu mismo negocio. Pasando a algunos conceptos problemáticos que yo veo, que es que la inflación en sí no es necesariamente empobrecedora. Otra vez, la inflación moderada puede ser de 3 a 6%, y lo que puede indicar sencillamente es crecimiento económico. Fíjense al crecimiento económico en la China, que ha tenido año tras año desde el 2000, o en 1999, por ahí, por esa fecha,
pueden verificar crecimiento anual en el Producto Bruto Interno de 3 a 6% anual. Entonces aquí no es que significa inflación peligrosa, pero sino que es crecimiento. Ahora, si te vas fuera de los 6%, ya hasta 7, 8, 12%, ya es una inflación un poco problemática y puede que sea peligrosa en el futuro aquí. Y lo que pasa aquí es que la inflación empieza a desnivelar o a distorsionar los precios. Y los precios son fluidos, se vuelven líquidos los precios. O sea que los precios sí se pueden hacer un poco fluidos o líquidos, pero lo que no es tan fluido y líquido es los salarios, los ingresos, las cuentas bancarias de uno. No son tan fluidas. Lo que pasa es que son un poco pegajosas. O se entienden, el Paul Krugman las ve como, el profesor de Harvard las ve como pegajosas. Okay, en términos de subir y bajar comparado a los precios que se pueden vender las mercancías o las materias primas. Otra vez, la bolsa se puede subir y bajar, pero lo que no se puede subir y bajar con facilidad va a ser los salarios, los ingresos, las cuentas bancarias, o también lo mismo los alquileres, si tienes un contrato, muchas cosas aquí caben que no es. Bueno, ¿qué se puede hacer? Es el ajuste de los precios o el ajuste de los salarios, de los ingresos. Se pudieran ajustar, teóricamente se puede hacer, lo que políticamente es una cuestión un poco más difícil y vaya, llegar aquí ya es problemático. Ahora paso a cuáles son los ganadores y los perdedores de la inflación. Cuando hay una alta inflación, ¿quién se beneficia? Bueno, estamos primero hablando del sistema financiero. Cuando hay gente endeudado, compañías que están endeudadas, la alta inflación los beneficia porque ya que la deuda pasada, que tiene una nómina fija, otra vez las deudas van a estar fijas y van a ser pegajosas, no se van a poder ajustar las deudas, nadie te va a permitir eso, puede que haya una insurrección antes de que pueda subirle una deuda en el términos nóminos a una persona, a una compañía, a un individuo, lo que sea una empresa, no te van a permitir que le suba la deuda nómina. Entonces, pero para los endeudados, cuando la inflación sube, es muy beneficial. Ya la deuda no vale tanto, puede vender los productos el doble, el triple, vamos a decir, pero la deuda anterior que ayudó a comprar la planta o lo que sea, los productos primos que se usó para eso, costó mucho menos. Lo puedes ver de esa forma. Ahora, es malo para los prestamistas. Okay, los prestamistas que te han prestado ese dinero para la empresa o para comprar el hogar, ya no le vale tanto la deuda esa. Entonces, perjudica a los prestamistas aquí o los bancos, el sistema financiero de esa forma, pero también se pueden montar entre los dos para hacerse un hedge o una cobertura. Los bancos siempre se cubren de esa forma, de estar de los dos lados. Y vamos a hablar después un poco más de eso. Pero entonces, esos son los ganadores y los perdedores de la alta inflación en el sistema financiero. Los endeudados se benefician y los prestamistas que tienen las deudas esas no le va a ir bien con unas deudas, ya no valen tanto, no tienen valor. En la alta inflación, en la economía común, los comerciantes ganan y aquí es cuando se vuelve un poco pervertida la economía. Ves que los comerciantes ganan más en no vender inmediatamente porque esperan que la inflación siga subiendo. Entonces, es decir, la mercancía va a valer más día tras día, ya que la moneda va perdiendo valor día tras día. Entonces, vender sería, tú sabes, sería mejor esto, si tienes una gasolinera, una estación de petróleo, cerrar las bombas un poquito temprano, sabiendo que a mañana puede que suba el precio del petróleo unos centavos, un peso más, quién sabe. Los salarios. Aquí, cuando hay una alta inflación, los salarios se perjudican aquí los salarios, los trabajadores, gente con contrato a largo plazo son los que pierden, igual que los prestamistas que han prestado a largo plazo van a perder si tienes un contrato, si eres un
un landowner tiene una propiedad y la ha alquilado a menos precio, puedes que pierdas en términos nominales ahí. Si tienes un salario fijo anual, vas a perder cuando veas que todos los precios igual de la gasolina, de todo, de la comida, de las viviendas, ha empezado a subir aquí. Entonces los salarios se han afectado aquí. Sí. Ahora, la desinflación y sus efectos. La desinflación es un poco más dolorosa todavía que la inflación por varias razones. Y lo que pasa es que, para ponértelo simplemente, es que la economía entera empieza a decelerar, a bajar. Se pone más costosa todo, las interacciones cuestan más, el dinero escasea, vaya, la economía se desacelera aquí. ¿Y cuáles son los efectos? El dinero en la economía se vuelve escaso. La actividad económica, por lo general, empieza a desacelerar. Una de las formas que puedes ver cómo es que se desacelera o cómo se calcula la desaceleración de la economía es vía la velocidad del dinero. Es una cifra económica. Y aquí lo que se hace para saber esto es, coges el Producto Bruto Interno y lo divides con el M2. ¿Qué es lo que es el M2? Bueno, en mi lectura de dinero te empiezo a hablar un poco más de eso, pero como se ve sería el dinero en efectivo, el dinero cercano, que sería dinero en la bolsa que puedes sacar en 1, 2 o 3 días, o en un dinero de una cuenta de ahorro que lo puedas mover a la cuenta de efectivo. Entonces, son todo el dinero que hay en el sistema y lo divide. Y eso te dice la velocidad del dinero. En sí, lo que pasa es que aumenta la carga de la deuda. A la medida que aumenta el valor de la moneda, también eso es otra cosa que se pasa cuando hay una desinflación. Entonces, si tú me prestaste $100 ayer y hubo una desinflación de 100%, entonces te debo el doble ya. O sea, el repago de las deudas de los préstamos va a encarecer. En otras palabras, se pone difícil pagar cuentas o deudas creadas anteriormente bajo diferentes términos y diferentes valoraciones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que es que sube? ¿El riesgo de qué? Bueno, el riesgo de quiebra, el riesgo de default sobre las deudas privadas se va a poner un poco más costoso y la economía en general se pone en peligro. Aquí tengo un gráfico de la tasa de inflación de los Estados Unidos. La inflación está en lo morado, en naranja se ve el desempleo como le sigue a la tasa de inflación. Y aquí, a medida que la inflación se disminuye, la tasa de desempleo empieza a aumentar. Lo que se demuestra aquí es el alto costo de la desinflación. Aquí. Bueno, ahora estamos hablando de los ganadores y los perdedores de la deflación o la de la desinflación. Casi siempre es hecha por póliza, y aquí el proceso de reducir la tasa de desinflación, sea voluntariamente política o en mercado, pero casi siempre la desinflación se desenvuelve políticamente, como los gobernantes empiezan a ver la economía descarrilarse y intervienen. La deflación eleva el valor de la moneda, pero al costo de la economía en general. Una de las intervenciones más mal hechas aquí fue la de Churchill, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, Keynes le advirtió que no pegara la moneda o la libra esterlina otra vez a la tasa que tenían antes con el cambio al oro. Y Keynes le advirtió que lo va a ir mal, lo va a desinflar la economía. La economía todavía no tiene poder suficiente para enfrentar las deudas que tenía Inglaterra en el repago. ¿Cómo se iban a hacer si subes el valor de la moneda tanto? Era mejor esperar, pagar un poco las deudas estas antes de subir el costo nominal del dinero inglés. Aquí la inflación le beneficiaba a Inglaterra que pagara las deudas estas con este dinero nominalmente más barato y después tratar de incrementar o subir el valor de la libra esterlina. Entonces, era una cosa absurda tener que pagar más oro
que era lo que va de fondo de esa moneda y lo que hizo Churchill. Otra vez, Keynes le advirtió que no lo hiciera, que le iba a venir mal, y sí, la economía sufrió bastante después de este ajuste monetario. Ahora, si quieres leerlo, aquí está vinculado, aquí donde se puede bajar esta obra. Otra vez, las consecuencias económicas del señor Churchill, y trata otra vez sobre los efectos de la desinflación en una moneda que está sumamente apreciada. Bueno, ¿qué es lo que son las causas de la desinflación en el mercado? Hay espirales deflacionarias y van a ocurrir debido a factores ideacionales y factores materiales. El ciclo económico puede que estés en la fase Ponzi, ideacionalmente y microeconómicamente estés aquí. Es el momento donde las deudas estas empiezan a caer en default. Y es un pánico que es tanto ideacional como material. Aquí lo que pasa es que los bancos empiezan a tener un pánico y se tratan de salir de las deudas. Okay. Y bueno, y cuando los bancos, y esto es un acompañante o un alternativo a la teoría del juego, que sería de quién se mueve más rápido y se sale de estas deudas y las posiciones malas más rápido. Aquí lo que va a pasar es que ahí va a haber una liquidación de deudas incobrables y de posiciones malas o mal administradas en inversiones. Vamos a decir, el Bitcoin, si se empieza a bajar mucho, no tiene freno el Bitcoin ni tiene piso. Las monedas estas electrónicas en sí no tienen un valor de fondo, como decir una empresa de carro, de automóvil, que siempre va a tener un valor de fondo, tiene un balance sheet donde se ve si hay entrada de dinero, que hay capital, hay carro, hay algo de fondo. Teóricamente no hay nada que le aguante que no tiene nada de fondo. No es como decir la libra esterlina pegada al oro o algo así, que no se puede cambiar a nada. Es completamente electrónica. Es completamente ideacional ahí. Lo que pasa aquí es que cuando hay deflación de deuda, es una purga de deuda que no se pueden cobrar, incobrables o posiciones malas inversiones. Bueno, y para combatir la inflación y la desinflación y tratar de mantener una tasa más o menos y una economía más o menos balanceada, hay algunas palancas económicas que se pueden utilizar aquí. Y son pólizas que se pueden utilizar para remediar los efectos inflacionarios o desinflacionarios. Y aquí normalmente se ve tres distintas palancas y serían las palancas monetarias, que son el sub y baja de las tasas de interés, y el QE o los rescates a los bancos o a los individuos, como hemos visto en el COVID y después en el 2008 cuando se rescataron los bancos. Aquí pudiera hablar horas y horas sobre los rescates de los bancos y por qué no sería ideal rescatar a todos los bancos o bancos que han hecho cosas malas, mal hechas o lo que sea, pero sería otro tema completo. El segundo sería palancas fiscales, subir y bajar en los impuestos, incrementar o desincrementar gastos del estatal, gastos fiscales, ajustes fiscales se pueden ver, y también regulaciones de los capitales, se pueden reducir las divisas y eso. Ok, bueno. Políticas monetarias en el Banco Central. Para hablar de un poquito más acerca de las políticas monetarias del Banco Central, a través de las tasas es que se hace esto, que se puede bajar las tasas, y aquí cuando se bajan las tasas es un acto inflacionario, como vemos ahora, una tasa de 1%, 2%, te va, teóricamente lo que va a pasar aquí es que vas a estimular la economía o vas a crear más dinero. Vas a tener más dinero circulando, o posiblemente se estanque también. Eso es un riesgo que corre también. Que el dinero no necesariamente va a circular, se puede que se meta directo a algunos sectores y se quede ahí. Puede haber aumento de las tasas
y que esto va a crear desinflación, que sería el opuesto. Aumentar las tasas va a escasear el dinero se estaciona adentro de las cuentas bancarias, cuentas de ahorro y aumentar, a beneficiarse de las altas tasas de interés. Entonces, si tienes una cuenta bancaria a 8%, lo que vas a hacer es vas a estacionar tu dinero ahí y no lo vas a mover ni lo vas a invertir en cosas que tengan más riesgo. Transferencias directas serían los rescates. Okay, todavía estamos hablando de pólizas o palancas monetarias, acuérdate, para orientarte aquí. Entonces, pueden ser los rescates, el QE, también que vimos en los bancos. Bueno, aquí también vemos palancas fiscales. ¿Y cuáles son? Bueno, son los gastos fiscales a través de proyectos gubernamentales, locales, estatales, nacionales, programas de crecimiento, infraestructura. Imagínate las infraestructuras, creando calles nuevas, ferrocarriles, trenes, lo que sea, algún tipo de planta, aeropuertos, todas estas cosas serían proyectos fiscales que dejan algo de por detrás, algún tipo de capital nacional, una infraestructura, y también puede poner a gente a trabajar aquí. Las austeridades, el recorte en los gastos públicos, es decir, recortes fiscales, y esto se implementaría cuando la economía está un poco muy caliente. Aquí es donde se implementaría estos recortes, o la deuda está muy alta. Aquí impuestos serían recortes o aumentos, y típicamente cuando haces un recorte de los impuestos, tratas de estimular la economía. Aquí cuando subes los impuestos, lo que va a causar es que vas a achicar la economía, tratas de recaudar más dinero. No necesariamente porque aumentes los impuestos, vas a recubrir más dinero. Igualmente que si recortas mucho en términos de austeridad, no es necesariamente que vas a reducir los gastos por lo general, porque imagínate, menos gente trabajando, menos inversión en la economía, va a achicar la economía en sí, y también vas a achicar los impuestos. Esto tú manejas juntos, entonces tienes que verlo de las dos formas y cuál es el vínculo entre las dos. Aquí hay enlaces aquí entre los dos que se tienen que recordar y mantener en la mente cuando estás haciendo recortes en la austeridad. La austeridad no necesariamente te garantiza que vas a arreglar la economía ni bajar las deudas. Puede crear más deuda, nada más que en recortes fiscales. No va a haber más tantos impuestos, puede que afecte la economía en lo general si la infraestructura no está en lugar ahí, en puesto para que facilite la economía y transacciones privadas. Todo eso va a contar aquí. Aquí, vamos a ver. Palancas regulatorias, regulaciones industriales. Okay, aquí hay controles sobre los flujos de capital externo y a la salida o a la entrada. Imagínate, a la salida natural hay una desinflación, el dinero se corre para afuera, para los extranjeros, le tienen miedo al país, el riesgo de país, lo que sea. Igual a la entrada puede crear una inflación creada por mucho flujo de dinero a tu país. Y aquí lo vemos en los Estados Unidos, cómo se maneja en los flujos esto cuando hay mucha entrada de dinero del extranjero. Mucha gente desde los años 2000, vamos a decir 2003, hemos visto muchas inversiones en la vivienda unifamiliares del extranjero, de países como Rusia, de la China, de Centro y Sudamérica, y esto ha crecido ha aumentado la tasa de inflación, especialmente relacionada a las casas y a las viviendas, pero también los intereses monetarios, el interés monetario, las tasas de intereses creada por la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, también tiene un poco de complicidad aquí, en que con menos tasa, con una tasa baja, entonces si no puedes estacionar el dinero en una cuenta bancaria, rendirte 8% por tu capital, imagínate banco y diferentes fondos,
o como lo dicen aquí, los fondos de cobertura o los hedge funds, se van a buscar formas de que el capital ese le rinda el 8 o el 7%. Y cuando el Banco Central te presta dinero casi al 0%, al 1, al 2%, hasta el 3%, bueno, ahí hay un margen de inversión. ¿Y cómo tomar la ventaja de esto? Es, bueno, inversiona en viviendas unifamiliares que rinden por lo menos en rentarla o en el alquiler entre el 6 al 10%, depende en el contrato o el deal que te has negociado, en el negocio que has hecho ahí. Entonces, ahí es donde vemos que el dinero, cuando no hay un interés sumamente alto que prevenga estos tipos de malas inversiones, vemos que hay estos tipos de malas inversiones problemáticas en el mercado, suben y que causan la inflación. Entonces, las tasas de interés muy bajas lo que crean es esto. Bueno, ¿y cómo se puede combatir? ¿Cómo sería otra forma de combatir sin subir la tasa de interés que se pudiera hacer para combatir que los fondos, los bancos grandes, los bancos de por mayor o inversionistas de los por mayor, se pongan a invertir en las casas estas unifamiliares, que es una cosa, vaya, es una cosa un poco perversa que hagan esto, porque las casas, todo eso, los arreglos de las casas, son especulaciones Ponzi también que se hacen. Bueno, ¿y cómo se arregla? Bueno, se pudiera hacer una regulación entre quién puede comprar y vender las casas estas y de esta forma. Especialmente cuando estás hablando de fondos, dinero que sea para inversión, solamente para que rinda más capital. Ahora, esto es una cosa política que ya lleva un poco más de entendimiento de cómo se hace esto por diferentes palancas económicas. También hay otros tipos de controles, bueno, eso fuera un tipo de regulación financiera, esto cayera dentro del número 2. Otros serían los controles sobre el empleo también. A los extremos sería controles de precios, subsidios, otros tratos privados, que también esto anterior en los 70, después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, esto se hacía de forma informal en los Estados Unidos. Eran tratos privados entre los diferentes diputados del Estado y diferentes sectores privados. Se arreglaban y decían, bueno, trata de mantener los precios más o menos estables con las diferentes industrias. Entonces aquí lo que se puede hacer es que todas estas palancas regulatorias se pueden apretar o relajarse. La tanda nacional del dinero, cómo se ve en los Estados Unidos. El M1 sería el efectivo y el M2 se ve como el dinero acerca y el efectivo combinado. Bueno, en resumen, la inflación y la desinflación vienen siendo conceptos fundamentales para el estudio de la macroeconomía y los efectos ahí. Y son efectos bidireccionales. La apreciación y la depreciación de la moneda. Otra vez esto va a ser discutido más adelante en la charla sobre las divisas, los foreign exchange, el desarrollo económico por lo general. También discutido más adelante cómo se mide esto. El desempleo, discutido más adelante en los efectos. Esta es la que le sigue ahora, el efecto de los desempleos en la inflación y la desinflación. Aquí, pero tenemos una idea en lo que pasa. También hemos hablado un poco de las instituciones y las diferentes, todavía no tanto las instituciones, pero sí hemos hablado sobre las pólizas y las palancas que hay para la estabilización económica, o sea, la estabilización del sistema monetario, cuáles son las palancas fiscales que se pueden usar y cuáles son las regulaciones que se pueden implementar. Aquí una que todavía no se ha visto en los Estados Unidos sería algún tipo de regulación o impuestos sobre las viviendas unifamiliares para combatir la inflación aquí que se ha visto tanto en las viviendas unifamiliares, que fuera una alternativa a tener las tasas de interés tan altas. Va a subir al 8%, es lo que se discute ahora. Bueno, entonces aquí hemos llegado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ojalá que han aprendido algo aquí conmigo. Si quieres, déjame un mensaje y síguenos y los vemos pronto. Hasta luego.